Bienvenidos a todas las voces, muy buenas noches para todos, buen viernes, estamos ahí del primer mojón de este largo ciclo electoral. Y hay una frase que dijo hace un tiempo Juan Grompone que a mí me encanta. El órgano más sensible de los seres humanos es el bolsillo. De eso vamos a hablar esta noche, del bolsillo de los uruguayos y de cómo puede influir la economía en las próximas elecciones. Arranca Todas las voces, el debate en serio. La percepción de los uruguayos sobre el estado actual de la economía se divide en tercios. El 31% cree que es buena, el mismo porcentaje tiene una valoración negativa y un poco por encima, con el 38%, están quienes no tienen una percepción ni buena ni mala, según una reciente encuesta de Cifra. Más allá de que la principal preocupación social hoy está en la seguridad, la economía, centrada en el bolsillo de la ciudadanía con parámetros como el salario, la inflación y el tipo de cambio, son temas de campaña. El gobierno defiende su modelo basado en la política fiscal. El modelo es distinto y por lo tanto los resultados son distintos. Tenemos la mejor calificación de riesgo en la historia del Uruguay. Aumentó el crecimiento económico, bajó la inflación, aumentó las exportaciones. Desde el Frente Amplio se cuestiona la decisión del gobierno de haber centrado su accionar en la macroeconomía. Que este gobierno ha sido duro con los débiles y suave con los poderosos. No funciona así. La política económica de este gobierno ha tenido errores gravísimos. Por ejemplo, el atraso cambiario, y sería bastante menos ortodoxo en la forma del manejo de esos equilibrios entre inflación, atraso cambiario, por ejemplo, y déficit, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos económicos del próximo gobierno? ¿Qué pasará con el salario y la inflación? ¿Cuánto pesa la realidad económica a la hora de decidir el voto? El tema está planteado, vamos a darle las buenas noches al panel y ya presentamos a nuestros invitados de hoy. ¿Cuánto les pesa a ustedes a la hora de votar el bolsillo, la economía? ¿Rodolfo? Yo creo que en una situación de normalidad como la que tenemos en el país, no pesa, decididamente no pesa. Por lo menos no para votar, porque tampoco la oferta electoral es muy interesante como para plantear grandes cambios en materia económica. Puede haber una situación de retroceso con alguna opción política más que otra, pero digo, hay una relativa estabilidad y eso hace que para mi gusto no pese. Tomás. Para mí pesa el bolsillo de los uruguayos. Hay 1 millón de uruguayos que están mal. Hay medio millón de uruguayos trabajadores que cobran menos de 25.000 pesos por mes. Medio millón de pasivos que cobran 22.000 pesos. 170.000 pasivos cobran 17.000 pesos. ¿Se puede vivir con esos ingresos? Es muy difícil. Y esta gente está pensando, hay cambio de gobierno. ¿El próximo gobierno me va a solucionar esta situación? ¿Me va a poder dar un mejor salario? Y ya tienen la respuesta. No. Raúl. En lo personal, soy uno de los privilegiados uruguayos en los que tal vez, como decía Rodolfo, no les pesa directamente la situación económica actual. Pero creo que no estamos siendo lo suficientemente artiguistas en la concepción. A 260 años de nacimiento del prócer, los más infelices no son los más privilegiados. Bien, vamos a presentar a nuestros invitados de la noche de hoy. Tenemos 2 economistas. Jorge Notaro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también a Carlos Protasi, economista y expresidente del Banco Central. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Arranquemos un poco con esto que planteábamos, ¿no? Para comparar la situación en la que estamos hoy y dónde estamos parados. Podríamos comparar los últimos 5 años del gobierno del Frente Amplio y el gobierno actual. ¿Estamos mejor o estamos peor a nivel económico? Bueno, yo creo que estamos mejor. A pesar de las situaciones que hemos tenido que pasar con la pandemia, con la crisis energética y, bueno, con otras dificultades como la guerra de Ucrania que hizo subir los precios de los alimentos, etcétera. Yo creo que el gobierno ha sorteado con el sacrificio también de popular, digamos, ha sorteado muy bien estas dificultades y creo que hoy
estamos en una situación mejor que la que tuvimos en el fin del periodo anterior. Tenemos más ocupados, tenemos un aumento del ingreso per cápita. Debo aclarar que eso es básicamente porque hay más ocupados, no porque hayan mejorado los salarios, que comparto la observación de Tomás. Sí. De Tomás. Los salarios están, yo en mi opinión, los salarios tienen mucho para subir, tendrían mucho para subir si hubiera un aumento de productividad, un aumento de inversión en el país que hiciera factible la creación de nuevos empleos. El salario para usted entonces está atado a esto, a más productividad y a más inversión. Exactamente. Yo considero que esa es la clave, y para que aumente la productividad tiene que haber más inversión, y es la forma de generar un mejor bienestar de los trabajadores. Bien, Notaro, esto que planteaba al principio, ¿no? Si estamos mejor o peor, y también una opinión sobre esto que planteaba de a qué está atado un mejor salario. Yo te diría que depende de qué indicadores tomemos y qué periodo de referencia tomemos para decir que estamos mejor o peor. Yo no quiero entrar a un análisis detallado de indicadores y de discutir las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Prefiero pensar más en el futuro, partiendo de una hipótesis. Por un lado, digamos que estamos más o menos como hace 5 años, no hay cambios relevantes. En mi caso, que soy adherente del Frente Amplio, me preocupaba este gobierno encabezado por el doctor Lacalle Pou, porque con su proyecto liberal yo sospechaba, pensaba que iba a tener unas consecuencias muy negativas sobre los ingresos de los trabajadores, lo que a su vez repercute al año siguiente sobre los ingresos de los pasivos. Y esto ocurrió, sí, pero moderadamente. Si bien al final del periodo el nivel del salario real está al mismo nivel que a fines de 2019, esos 2 puntos son el resultado de una curva hacia abajo, una barriga, que implica que durante los 5 años los trabajadores asalariados y como consecuencia los pasivos perdieron capacidad de compra, algo que Daniel Olesker estimó en unos 3.000, 4.000 millones de dólares que dejaron de percibir los trabajadores asalariados, dejaron de percibir los pasivos y por lo tanto se transfirió hacia otros sectores de la sociedad. Pero pensando en el futuro, un poco la idea de Juan Carlos de decir precisamos más productividad y para eso más inversión, y yo diría más inversión con más innovación tecnológica. Y lo que apreciamos es que, supongamos el caso de una empresa que tiene 50 millones de dólares de inversión y 100 trabajadores. Y los propietarios de la empresa deciden, vamos a duplicar la inversión. El año próximo vamos a invertir 50 millones de dólares más. ¿Qué podemos suponer? Que al lado de su empresa van a instalar otra igual, 50 millones de dólares de inversión y 100 trabajadores más. ¿O podemos suponer que va a seguir la tendencia universal, que esos 50 millones van a servir para incorporar tecnología que sustituye trabajadores? Como por ejemplo ocurre en los supermercados con las cajas automáticas. Vieron que ahora nos transfieren a los consumidores una parte del trabajo que antes hacían empleados. Pero no entiendo, el avance tecnológico es inevitable. Es inevitable. Bien, sobre esto que decían nuestros invitados, ¿no? Y también hay algo que quienes están del otro lado seguramente sienten, y es que Uruguay es un país caro. Y pase el gobierno que pase, el país sigue siendo caro. Es carísimo para el extranjero y carísimo para el uruguayo. Acá tenemos un problema grave, gravísimo,
que por eso yo hablaba que no había que tener muchas expectativas por las elecciones, porque nadie acierta a resolver los problemas graves que el país tiene, que son estructurales. Este es un país donde hay... Claro, pero lo del mercado chico no va a cambiar, somos los que somos. No, bueno, el mercado chico para el consumo interno no va a cambiar porque cada vez cae más, porque baja la demografía. Pero acá hay un tema de que el Estado es enorme. Nosotros tenemos una plantilla de empleados públicos enormes, tenemos empresas públicas que son realmente problemáticas para el país. El lugar que tendría que ocupar la empresa privada está usurpada por el desborde del Estado. Yo no tengo ninguna esperanza en las elecciones porque ninguna de las opciones políticas se plantean tocar esos elefantes blancos que son desde hace 50, 80 años la parte principal del problema económico del país. Para vos se soluciona con un Estado más chico. Sí, pero miren ustedes... Se soluciona con un Estado mucho más chico, no más chico. Tomás, decime. No, miren ustedes, este es el país más caro del mundo en dólares. Aquí tenemos una inflación del 3-4%, pero en dólares la inflación es 35%. Y esta es una economía dolarizada. Acá todo se compra en dólares, autos, inmuebles, ómnibus, taxis. Vamos a ir ahora Entonces, a ese punto. Es barato para los que tienen mucho y carísimo para los que no tienen nada. ¿Pero vos decís que es barato para los que tienen mucho? Para los que tienen mucho, sí, el que puede, está caro puede. Uruguay. Puede. Sobre esto que decía Rodolfo, de un Estado más chico, calculo que no va a estar de acuerdo. No, pero tampoco lo voy a discutir. Es una convicción profunda que no vamos a resolver acá, ¿no? El Fattoruso es liberal, yo soy intervencionista, estatista. Vamos a dejar eso de lado. Hay un tema. Pero usted, ¿por qué sostiene que el Estado está bien o que incluso debería de porque sin profundizarse? Estado sería peor. Pero son conclusiones a las que uno llega. Yo hace 60 años nada más que estoy trabajando estos temas y en esos 60 años en algún momento yo creí que la propiedad estatal de los medios de producción generaba el progreso. Ahora creo que no, que me equivoqué. ¿Por qué? Porque las experiencias de los países que estatizaron los medios de producción, como la Unión Soviética, duraron 70, 75 años. Si bien es cierto, es la primera experiencia de una revolución socialista que quiso construir un mundo mejor. Peor le va al capitalismo, ¿no? Donde hay mucha plata, se tira comida a la basura y en África la gente se muere de hambre. Hay guerras por los recursos naturales, se pudren los estados por el narcotráfico. Eso es fracaso también, ¿no? Yo no quiero esa sociedad. Pero Tassi, sobre este punto de los empleados, o sea, el peso del Estado en definitiva, Bueno, ¿no? Y las empresas públicas también. Yo tengo una visión, sí, me considero liberal y considero que el Estado es muy pesado y está generando una dificultad de crecimiento y una mediocridad de nuestra economía que hace, por ejemplo, 10 años que la economía crece al 1%. Bueno, eso no puede ser. En ninguna parte del mundo un país puede mantener un crecimiento. Por suerte, de cierto punto, tenemos un crecimiento poblacional muy bajo y bueno, el ingreso per cápita crece 0,5 o un poquito más. Pero es algo que esa mediocridad no podemos mantenerla para siempre. Entonces, esos cambios creo que van a tener que venir. Yo creo que si no es por las buenas, va a ser por las malas. ¿Pero cuáles son las malas? Y las malas es que nosotros estamos con un déficit muy elevado que hace crecer la deuda a un ritmo mucho mayor de lo que crece el producto. Entonces el país se va endeudando permanentemente con un crecimiento muy bajo del producto y eso en algún momento va a generar una situación de corrección que va a haber necesariamente que hacer. Claro. Menos Estado, reducción de la plantilla de funcionarios públicos, reducción del gasto, etc., que tendrá que venir por la fuerza. O sea, ningún partido político hoy
está en condiciones de decir, voy a bajar la cantidad de funcionarios públicos, y aparte hay un déficit de la seguridad social que es insostenible. Entonces, es por todos lados. Estamos realmente en una situación crítica desde el punto de vista fiscal, que impide que la economía crezca y que se va a ir agravando con el paso del tiempo. Notaro, sobre esto que decía Protasi, ¿está de acuerdo? No, creo que no, pero también son convicciones profundas. Hace muchos años que Protasi trabaja en estos temas, como también yo, y creo que esto sirve para ver las limitaciones de la economía. A ver. Decía un economista famoso, que no recuerdo el nombre, que la economía es la única ciencia en la que dos investigadores que demuestran exactamente lo contrario, los dos pueden ganar el premio Nobel. Porque no es un tema que esté al margen del sistema de valores. Las opciones son siempre políticas, dependen de los valores, de cómo vemos la sociedad, las personas, el mundo, la filosofía. Pero al margen de eso, yo quería poner en discusión con Juan Carlos, con los panelistas, otro tema, que es el del consumo. Yo creo que una de las claves para que los uruguayos vivamos mejor es que nos preocupemos y que los políticos se preocupen por consumir mejor. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, hay una primera aproximación que son los octógonos, ¿no? Que se le ponen a los alimentos. Lo del Ministerio de Salud Pública, dice usted. Cuanto más dañino es un alimento, más octógonos tiene. ¿No sería razonable que también pagaran más impuestos? Una forma de financiar el daño que están haciendo. El único político que he escuchado preocuparse por el tema en el plano de los discursos es a don José Mujica, que ha hablado contra el consumismo, pero nadie le da pelota. Fue presidente, es el legislador con una bancada más importante de todo el Parlamento, pero nadie se preocupa de encontrar caminos para consumir mejor. O sea, en definitiva, usted lo que propone es una carga impositiva o un impuesto a determinadas industrias, sobre todo las que producen cuestiones que generan perjuicio a la salud. A la salud, al medio ambiente. Los impuestos son un primer instrumento, ¿no? Bien. Pero eso va desde ahí a las campañas publicitarias. Porque algo así como que se hizo con el cigarrillo. Claro, yo creo que cuando nos preocupamos de los problemas de seguridad, ¿qué es lo que está junto a los problemas de la seguridad? El consumismo. Los ladrones roban para comer, en general un 80, un 90%, no, roban para acceder a bienes de consumo que sus ingresos no le permiten. Bien, sobre esto que decía de consumo, ¿tiene una visión, Protasi? Bueno, no, la verdad que no tengo una visión, no me he interiorizado de los problemas ambientales ni de salud, no. La verdad que no quisiera opinar sobre algo que no. Rodolfo, ¿vos? Yo quiero retomar un poco algo sobre lo que decía el pero antes tenés algo vinculado al consumo, porque te veo ahí con un perfil a mí la intervención saludable. La intervención del Estado nunca me parece sana, siempre me parece nociva. Yo creo que la información del público es la que regula el mercado y la que regula la calidad. La gente que consume destructivo lo hace a su cuenta y riesgo. ¿Querías volver a algo del Estado? Quería volver a algo del Estado, algo que decía el economista Protasi, que no se veía en el panorama una solución por parte de los políticos. Y esto es un tema que yo he venido hablando en este programa desde hace bastante tiempo, de que estoy, ¿no? Y es que la clase política viene defraudando con los grandes deberes que tiene. Y uno de ellos es
este peso enorme que tiene el Estado, la clase política no está en condiciones, como dice Protasi, de resolverlo. Y yo digo, no está en condiciones porque no quiere, porque no tiene ni el coraje ni la lucidez suficiente como para afrontar los cambios necesarios que el país necesita. Uno de nuestros invitados dijo una frase textual: ¿qué gobierno se privaría de gastar más si sus votantes y sus rivales creen que los problemas se resuelven aumentando el gasto? Y justamente, más en campaña electoral, ¿no? Llegaría la imagen de la motosierra de inmediato a una campaña electoral que sería nefasto, perjudicial para el político. Pero entonces, no sería perjudicial. A ver, ¿por qué no? No sería perjudicial para una sociedad que no está educada en el 0 a 0 como estamos nosotros. Si lo que uno quiere es ganar las elecciones para dejar todo como está perfecto. Podemos seguir así. Ahora, si lo que quiere hacer es realmente mejorar, hay que afrontar los cambios. Y este es el momento. Los políticos no tienen voluntad de cambio, no tienen voluntad de reforma. De acuerdo. Quieren gastar más. ¿Saben por qué? Porque si gastan más, tienen más votos. Esa es la realidad. Y les voy a decir algo más. El próximo ministro de Economía, sea de cualquier partido, no va a cambiar prácticamente nada. ¿Saben por qué? Por la sensación de comodidad que da la actual situación. Está atraso cambiario con el dólar planchado, la inflación está contenida, crecemos un 3% y desocupación controlada. ¿Les parece a ustedes que algún ministro va a hacer un cambio? Ninguno. Ninguno de los candidatos dice, atraso cambiario, se anima a decir que va a corregir el tipo cambiario, porque si corrige el tipo cambiario la inflación se va al 11%. Agregaste otro tema que son las expectativas, o sea que para vos expectativa cero. Vamos a ir ahora a eso, Raúl. Yo creo que estamos en un mar de pesimismo que la gente se tiene ganas de matarse ahora en la casa. ¿Por qué? Porque todo lo que hablan me parece que fue voten, que es lo un mismo. Desastre. ¿Ves? ¿Te das cuenta de lo que dice Fatoruso? Negando hasta la posibilidad de votar a la gente. Estamos todos locos. Ahora les voy a preguntar también qué van a hacer en las próximas internas. Si me permitís, sí, porque Raúl, no hablaba hasta ahora. Adelante. Lo que voy a hacer concreto es lo que pasa ahora. En el Uruguay hay un 20% que está mejor que hace 5 años. Hay un 20 o un 30 o un 40 que está más o menos igual. El resto, más del 50%, está mucho peor. En el Uruguay hay 700.000 personas en el clearing hoy. Hay ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Esa es la realidad económica de este país. ¿Protasi? Bueno, comparto con Fatoruso el punto. Yo creo que el sistema político, la verdad que está bastante desacreditado desde mi punto de vista y de varios, porque no encuentran una forma de poder plantear reformas que sean fundamentales para el país. O sea que para usted el sistema político está desacreditado en este punto. Desde mi punto de vista sí, pero bueno, yo creo que lo que está pasando es que no hay condiciones para establecer cambios. ¿Pero por qué no hay condiciones? Y no hay condiciones porque estamos demasiado bien en comparación al resto del mundo. Aunque parezca mentira, estamos demasiado bien, estamos cómodos. Como decía Tomás. Estamos cómodos y por eso no cambiamos. Y no, ¿para qué vamos a cambiar? Distinto es Argentina, que fue una hecatombe. Bueno, pero claro. Bueno, claro, entonces, claro, viene Milei y propone hacer cambios y reformas fundamentales. Y las va a llevar adelante porque no hay Pero otra. entonces para cambiar hay que estar en la lona, como bueno, Argentina. Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que venga un shock externo y bueno, y que nos golpee de tal manera que haya que cambiar. O la otra posibilidad es que el dinero no lo pongan siempre los de abajo, que lo pongan los que más tienen. ¿No le parece que es una gran posibilidad eso? Claro, lo que pasa que frente a eso yo... Para pagar la deuda, por ejemplo. Sí. Porque la gente que... Si nosotros acá tenemos una deuda y 3 de nosotros depende su vida de esa deuda, y hay uno que tiene todo el dinero, ¿a quién le vamos a pedir? Claro, lo que pasa que el que tiene todo el dinero tiene la forma de poder eludir cualquier tipo de imposición que se le quiera imponer. Mal, entonces, mal por el que bueno, tiene todo pero el dinero. eso es en el mundo. Habría que hacer escuelas de generosidad. Ahora, ¿no? ahí hay un punto también, ¿no?, que yo siempre me pregunto y es, ¿qué tan viable realmente es Uruguay, no? Porque si nos ponemos a pensar toda la gente que depende del Estado en este país,
y la poca cantidad de gente que en definitiva lo sostiene, porque si vos te pones a pensar, la gente, los jubilados obviamente, toda la cantidad de funcionarios públicos, la gente que tiene, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, la gente que trabaja con el Estado a través de organizaciones como ONGs, vos decís, ¡pa! ¿Qué cantidad de gente que depende del Estado? Y en verdad lo que lo sostiene son unos pocos. Claro, pero eso es la calamidad del Uruguay. Yo estoy en contra de lo que dicen, de lo que dijeron recién, que estábamos cómodos. Yo estoy absolutamente incómodo como persona que me pongo a pensar sobre la realidad. El Estado aquí se está quedando, se ha comido a la sociedad. ¿Cuánto hace? Hace más de 100 años. Se ha comido la energía social. Este es el país del 0 a 0. Este es el país de no hacer olas. Claro. Este es el país en que no cambiar es la propuesta más revolucionaria que hay. Exacto. En la versión uruguaya de la revolución social es dejar todo como está. Exacto. ¿Notaro? Dejemos los prejuicios de lado. Vamos a los datos. Cada 10 pesos de ingresos que se generan en el Uruguay, 4 son ingresos del capital, ingresos por el motivo de tener alguna propiedad, de ser dueño de tierras, de depósitos bancarios, de deuda pública, de viviendas para alquilar, de locales comerciales. Toda esa gente, un 10, un 20% de la población del Uruguay, se queda con el 40% de los ingresos generados. Claro, pero ahora... Una pregunta, porque ahí también hay un punto, porque se habla mucho de ponerle más impuesto al capital o a los quienes tienen dinero afuera, pero la verdad es que el sistema político no lo ha hecho, porque el Frente Amplio en 15 años tampoco lo hizo. Entonces, ¿cómo que no? ¿A qué afectó? El Frente Amplio hizo una reforma tributaria. Yo participé de los debates con el grupo de economistas y de políticos que perdimos el debate. Claro, pero el principal impuesto fue el IRPF. Claro. Que no es al gran capital ni a quienes tienen dinero en el exterior. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando se aprobó esa reforma, hubo que hacer concesiones dentro del Frente, porque la reforma no podía fracasar, tenía que recaudar, pero se planteó como un proceso. Después se puso mucho énfasis en decir que no se podían cambiar las reglas de juego. Pero ahora las reglas de juego las puso la coalición multicolor. Entonces empieza otro partido. ¿Y para usted qué habría que hacer si llegara a ganar el Frente Amplio? Yo creo que hay que aumentar los impuestos sobre el capital, el impuesto al patrimonio, bajar los mínimos no imponibles, aumentar las tasas, eliminar exoneraciones. Hay que aumentar el IRAE, el impuesto a la renta de las actividades económicas, eliminar exoneraciones, que eso tiene un efecto para el futuro. Hay que... no se precisa, la reforma tributaria fue tan buena que no se precisa más impuestos. Se precisa sintonía fina, ajustar algunas tasas, algunas exoneraciones, algunos mínimos no imponibles. Bien. Y con eso... los próximos 5 años van a ser los mejores de nuestra vida. Pero Tassi, sobre esto, ¿cree que hay margen para ajustar? Primero, yo quiero aclarar una cosa. Yo estoy de acuerdo con Fattoruso en cuanto a que no es una solución decir estamos cómodos y no hay que hacer reformas. El problema es que los políticos no están dispuestos a hacer ninguna propuesta de cambio porque saben que pierden votos. Porque si uno saca cuentas, en cada familia hay por lo menos un funcionario público o que está deseoso de ingresar al Estado. Entonces, nadie va a aceptar de que venga alguien que diga, no, vamos a cortar en 70.000, 80.000, bueno, nadie. Segundo, con respecto a los impuestos, como yo decía hoy al principio, mi visión es que la gente gana poco, que tiene que ganar más, y para eso tiene que aumentar la productividad. Aumentando la productividad, la gente va a estar mejor, pero para eso se requieren inversiones. Si se pone impuesto al capital, no van a venir inversiones. Hoy estamos en una situación en que ya las inversiones no vienen. En los últimos 10 años no vino ninguna inversión, excepto UPM. Entonces, ¿por qué vino UPM? Bueno, porque habían condiciones
¿Cómo? Hubo varios beneficios para UPM. Hubo varios beneficios y habían condiciones, habían plantaciones, etcétera, que permitían una planta de celulosa. Y tal vez vengan más plantas de celulosa en el futuro. Pero la inversión de empresas normales, digamos, microempresas, pequeñas empresas, no existe. Las empresas están agobiadas. O sea que para usted no hay margen para ajustar impuestos en el... No hay margen para aumentar impuestos. Claro. Hay que bajar impuestos. Por eso que mi visión es que hay que bajar el gasto del Estado, hay que bajar el número de funcionarios públicos y con eso poder bajar impuestos para que haya más inversión, más productividad y mejor salario para la gente. Estaba pidiendo la palabra breve, así pasa el panel. Un dato y un comentario. El dato. En el Uruguay están trabajando 1.600.000 personas. De esos, 120.000 son funcionarios públicos, ni más ni menos. Incluyendo desde el alcalde hasta el presidente, pasando por las empresas públicas y los ministerios. Entonces, hay un prejuicio sobre eso, pero que no se condice con la realidad. Hay 700.000 pasivos. De esos, 650.000 hicieron aportes. Y muchos están recibiendo menos de lo que aportaron. Solo 50.000 son pensiones por invalidez, etc. Entonces, ¿hay muchos pasivos? Sí, pero están recibiendo lo que ahorraron antes. El comentario es el siguiente. ¿Cuál es el motor de la economía uruguaya? El motor de la economía uruguaya es el Comité Central del Partido Comunista Chino. De ese Estado tremendamente estatizado, que cuando ese comité central decidió no vamos a crecer más al 10 o al 11%, vamos a crecer al 5%, menos ahorro, menos inversión y más consumo. Salimos al mercado internacional a comprar materias primas y alimentos. Y ahí las oligarquías de Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay se llenaron de oro gracias al Comité Central del Partido Comunista Chino. Sobre este punto. Es una forma simpática de decir... Solamente una precisión. No, solamente que no son 120. Los vínculos con el Estado son más de 300.000. Los vínculos. No. ¿Qué vínculos? Los contratos, contratos de nada. Claro, vamos, porque además de la función pública hay otros vínculos. Sí, hay otros vínculos con el Estado. La información oficial de la oficina, de la Oficina del Servicio Civil dice que el Estado le paga salario a 300.000 personas en Uruguay. Claro, no todos con función pública. No todos con función pública es lo que hay que agregar. ¿Y a quién quieren echar? ¿A quién? ¿A las maestras? ¿A los policías? ¿A quién quieren echar? Vamos a plantear ahora. Yo creo que no se arregla echando gente. Sí, claro, a ver, hay algunas áreas que son áreas que son claves. Dicen achicar el Estado, dicen echar a la gente. Y quieren hacer lo que hizo Milei en lo último. Viene otra cosa antes. No, me resulta simpático lo que dijo el economista Notaro sobre la decisión del Comité Central del Partido Comunista Chino de optar por el camino del capitalismo. Habilitar instancias de capitalismo en vastas zonas del país que le permitieron al país crecer. Cuando optó por el socialismo, el Partido Comunista Chino mató 45 millones de personas en la experiencia llamada el Gran Salto Adelante. Personas que murieron no fusiladas, sino de hambre. No fusiladas, sino de hambre. Algunos lo fusilaron, pero otros murieron de hambre. Me parece interesante. Pero lo que quiero aclarar es la solución de aumentar impuestos. Aumentar impuestos, desalentar el capital, dejar que el capital se vaya, aumentar la deuda, trabajar para la ineficiencia. Esa es una fórmula que siempre ha dado resultados para la mediocridad. Por eso estamos como estamos. Por eso tenemos esta población que elige a esta clase política. Ya voy contigo, Raúl. Dame un minuto. Notaro. Pero, Fattoruso, ¿y China, usted qué diría? ¿Que es un país que volvió al capitalismo como la Unión Soviética? No, que habilitó bolsones de capitalismo en muchas partes y eso le permitió crecer como nunca había crecido ningún país socialista del mundo. Ahí va. O sea que una estatización de los servicios estratégicos
abriendo un espacio para el capitalismo, incluso la inversión extranjera controlada, regulada, podría ser un buen esquema para salir de la mediocridad. En China. Y en Uruguay, ¿por qué no? En China, con una población infinita. En China, en otras condiciones. ¿A usted le parece que es el Estado el que produce la riqueza en China? ¿O son los inversores europeos? No, señor. Los europeos, los norteamericanos que han puesto capitales, los árabes. Sí. China tiene empresas multinacionales. Es un comentario racista. Sí, suyo, ¿no? Totalmente. Los chinos, si dirigen empresas públicas de electricidad, de energía, de agua potable, de salud, son ineficientes. Tienen que venir los europeos blancos a mostrarles a los chinos no me entendió, lo no que estoy hablando, es la eficiencia, la productividad y la generación de riqueza. No me entendió, no. Está recodificando lo que dije. Usted no se dio cuenta, pero sí, lo dijo. Con todo respeto, está recodificando lo que dije. Lo que dije es que las inversiones europeas, ¿usted cree que las matrices de los productos chinos, los primeros que dieron la salida, eran chinos? No, eran europeos. Eran alemanas, eran inglesas, eran norteamericanas. Eso es capitalismo, señor. Hay libre comercio en China en la mayoría de las franjas que habilitaron. Y eso es inversión extranjera. Bien, Notaro, para terminar es una con novedad. este punto. Yo tenía otra idea de China, pero se ve que hablamos de dos países distintos. Claro. Yo voy a venir para acá. Sí, volvamos. Al Uruguay, a lo que creo que le importa a la gente. Porque acá he escuchado cuál es la opción, quisiera saber yo, a los partidos políticos. Porque si los políticos no sirven, los políticos no han podido, los políticos no van a poder. ¿Cuál es la opción? Primera pregunta, que me preocupa la contestación, por lo que veo. Y segundo, que yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué? Con eso, con que no son los políticos. Yo viví de los últimos 20 años, no los últimos 5, sino los 15 anteriores, donde hubo un político, un economista, que hizo que el salario real creciera, y un partido que hizo que el salario real creciera sin solución de continuidad durante 15 años. El salario real, lo que la gente tiene posibilidad de llevar a la mesa de su hogar y de su casa. Entonces, que no me digan que no se puede. Solo hay que ver la sociedad, como lo vengo diciendo también en este programa, de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Ahora, no esperar un derrame que nunca se produce. Tengo la música sonando, quedan para después de la tanda. Tenemos que hacer una tanda, queda la pregunta cruzada, también la voz de la gente. Se van a sorprender con la opinión de todos ustedes que recogimos hoy con nuestra producción. Y además también el tema del dólar, ¿no? Porque cobramos en pesos, pero vivimos gastando en dólares. ¿Por qué? Ya venimos. Infoland, para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy. Punta Tracking, el sistema de monitoreo satelital de vehículos más efectivo. Punta Tracking, seguridad satelital, 0800-8284. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. En el corazón de nuestra tierra hay valores que trascienden. Hoy nos llena de orgullo compartir con el mundo nuestra tierra de valores. INAVI, 150 años de la viña y el vino en Uruguay. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Seguimos en todas las voces, estuvo linda la tanda acá, siguió la discusión entre el panel y nuestros invitados. Tenemos la voz de la gente, en un ratito se van a sorprender, hay opiniones bien interesantes. Pero antes, esto que quedó planteado, ¿no? El tema del dólar, el atraso cambiario. Yo planteaba esto de que a mí me sorprende un poco cómo los uruguayos ganamos en pesos, pero sin embargo todo lo hacemos en dólares. Tenemos que comprar el autito en dólares, tenemos que comprar la heladera en dólares.
¿Cómo lo ve, Protassi? Esto viene de hace muchísimos años en que se ha perdido la confianza en la moneda. No tenemos moneda, una moneda de calidad no tenemos. Entonces, todo lo importante que gastamos lo tenemos que hacer en dólares y tenemos que pensar en dólares. ¿Pero tiene lógica eso cuando ganamos en pesos? No, no es un problema de lógica, es un problema de decisión personal. O sea, la gente sabe que la moneda que tiene, si se queda con esa moneda, pierde. Entonces, bueno, obviamente se pasa al dólar. Y te voy a decir algo. Sí. Habiéndose quedado con el dólar, ha perdido. Exacto. Perdió una montaña de plata, pero igual sigue pensando en dólares. Sí, pero Protassi, no es lo que usted dice que es una decisión de la gente, no. La gente no tiene opción en este país. Aquí este es un país dolarizado. Todo lo que tenés que comprar es en dólares. La casa en dólares, el auto en dólares, la nafta viene en dólares. Los medicamentos se cotizan en dólares, los lentes en dólares, los electrodomésticos en dólares. Es un país dolarizado. ¿Cuál es el problema? O sea que no es la gente. ¿Pero cuál es el problema? No, no es un problema, es la realidad. No hablamos, no es un problema, es la realidad. Y tenemos un atraso cambiario de 15%. Yo lo planteaba porque a mí me lo pregunto, ¿por qué si gano en pesos, gasto en dólares? Bueno, es la realidad del país. El tema es que... ¿Pero te conviene como ciudadano? Pero no tenés opción. Es que la unidad de cambio es espontánea. La crea la sociedad, la crea el mercado. Históricamente fue así, no es el Estado que establece que hay que comprar dólares. Es el mercado idiota. Es el mercado, no es idiota. No, es la frase, de repente le sirve. Viene de la desconfianza creada hace muchos años, como decía el señor. Yo era un pibe, mirá lo que te estoy hablando, cuando la reforma cambiaria y monetaria de Assini de principio de los años 60, si mal no recuerdo, que cambió el valor del dólar de una manera exponencial. A partir de ahí, todas las otras devaluaciones que han ido sucediendo le han quitado la confianza al peso uruguayo que la gente tiene y va a la segura. Aunque no gane en dólares, dice estoy seguro porque el dólar... Estoy seguro porque... Voy con Notaro, pero a ver, Rodolfo, que me hace con la manito. La moneda es convencional y eso lo establece el incentivo de la persona que gasta y que compra. Notaro. Yo creo, coincido con Friedman, que los consumidores no tenemos opción. ¿Querés comprar un auto? Te lo ofrecen en dólares. Sin embargo, tiene razón y coincido con Protassi, que las personas que ahorraron en dólares perdieron plata. Siguen con la imagen falsa de que el dólar es una moneda con la que se puede ahorrar. Sí. Pero imagínense la situación del que quería ahorrar, compró dólares a 44 pesos. ¿Qué hizo en todos estos años? Perdió y perdió. ¿Y cómo se soluciona el atraso cambiario? Es complejo. Eso No tienen una respuesta de 30 segundos. Sí, yo creo que el atraso cambiario en parte es producto de condiciones internacionales y en parte de la política interna. Cuando la crisis del 98, del 99 al 2002, hubo una preocupación y entró en eso, en las negociaciones con el Fondo Monetario, el gobierno de Estados Unidos, que la deuda pública uruguaya se tenía que desdolarizar, no tenía que correr riesgos cambiarios. Bien. Entonces se creó la unidad indexada y empezaron las colocaciones, tanto depósitos bancarios o deuda pública, en unidades indexadas. ¿Está de acuerdo con este análisis que mueve la cabeza? Sobre todo las AFAPs. Las AFAPs originalmente tenían una posición en dólares bastante importante, pero luego que aparece la unidad indexada y la política se vuelca hacia una monetización, las AFAPs empiezan a invertir y es una cantidad de dinero muy importante que se invierte en unidades indexadas. Bien. Y eso le ha hecho ganar a los trabajadores y aportantes una cantidad enorme. Bien. De 100 que se aportan, 80 se ganaron 80 en todo este periodo por invertir en estos activos. No quiero ir a la SAFAP y a la reforma de la seguridad social porque es otro programa y no tenemos tiempo, pero vamos a escuchar ahora la voz de la gente. Clínica Acompaña. Fisioterapia y rehabilitación para una mejor recuperación post-hospitalaria. Llámanos ahora 2-622-4549.
igual, de los últimos años igual. Sí, o sea, es el trabajo y los gastos y, digo, el sueldo sube, pero sube los gastos también y como todo, el calzado, la alimentación, todo. La mía mejor porque me he ido manejando para que estuviera mejor. Está peor. Se encontraba mejor antes. Igual. Y está mejorando, ha estado mal, pero bueno, de a poco voy mejorando. No, malísima, mal. Yo lo veo igual, siempre mal, ¿eh? Siempre mal. Pero siempre estuvo mal. Mejor, por la estabilidad que hay en el país. O sea, está ahí. Si no la peleamos, estamos en el horno. Nadie te regala nada. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Nos quedamos con esa frase, ¿no? Si no la peleamos, estamos en el horno. Y claro que sí, y esto es un agravio para la mentalidad dominante. A ver, lo que ¿por qué? dijo el señor entrevistado, ese joven, prácticamente agravió a la mentalidad dominante, a esa mentalidad del 0 a 0, de esa cosa que no hay que pelear, me lo tiene que dar todo el Estado. Pero que Raúl está de acuerdo con eso. ¿Con qué? ¿Con qué? Con que si no la peleamos estamos en el horno. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo digo es que a los que la están peleando más, hay que ayudarlos. A los que la están peleando y no pueden y están en el horno y se están quemando, tenemos que ayudarlo un poquito para que salgan del horno. Los que estamos afuera del horno. Ellos está hablando hay que de ser regalar, más generosos. es otra cosa. La lucha por la vida es lo que ha sacado a los países adelante, no como los pajaritos que están en el nido esperando que le venga la comida de arriba, sino al contrario. Luchando. Si no la peleamos, estamos en el horno. Eso es una frase que deberían tener en las escuelas. Muy bien, Tomás. Les voy a dar 3 noticias. La primera, el atraso cambiario va a seguir porque la inflación es baja y hay comodidad. Y la gente se siente cómoda y la situación social del país es tranquila. Segundo, quédense tranquilos los que nos están mirando. No habrá reforma del Estado y no van a echar a ningún empleado público en Uruguay. Van a tomar seguramente. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que ser un país realista. No le podemos prometer a la gente cosas que no van a ocurrir porque los políticos, esa es la decisión que han tomado. No habrá reforma, no habrá cambios y el atraso cambiario va a seguir porque le da una sensación de confort al gobierno. Fíjense, cuando hay inflación baja, la gente está tranquila. Miren lo que pasó en Argentina. No hay plata, dijo Milei. Bueno, es momento de la pregunta cruzada. Nuestros invitados se van a hacer una pregunta mutuamente. Tienen 90 segundos para responder. En la tanda tiramos la moneda. Arranca Notaro preguntando. 90 segundos para responder Protasi. Y después Protasi pregunta a Notaro. ¿Bien? Notaro arranca a partir de este momento. Aproximadamente 320.000 personas pobres. ¿Qué le recomendarías a los precandidatos que tomen como decisiones para ayudar a esa gente o no ayudarlas? No, yo creo que la única forma de ayudar a esta gente es creándole oportunidades de trabajo por un lado y manteniendo baja la tasa de inflación como está actualmente. Creo que son las dos cosas que... Y para que haya oportunidades de trabajo, obviamente volvemos al mismo punto de que tiene que haber inversiones, etc. Bien, terminó porque tiene un ratito más, pero quedó la respuesta. Sí, no tengo... Pero Tassi le pregunta ahora a Notaro. Jorge, yo considero que tú sos una persona profundamente generosa en tu manera de pensar hacia la sociedad y demás. Y realmente a mí sé que no es tema de este encuentro, pero un tema que a mí personalmente me preocupa es cómo, yo sé que tú estás liderando el grupo de la reforma de la seguridad social, ¿cómo es que tú pensás que se pueda financiar el aumento de los gastos que va a tener el Banco de Previsión Social si se hace la reforma? Sí, nosotros tenemos una propuesta
que por ahora es individual y que está en discusión dentro del movimiento, que es recurrir a aumentar los impuestos al capital y sus ingresos. Quería aclarar, yo no estoy liderando, soy un colaborador. Está sí, perdón, quise decir en una movilización que es predominantemente política y que me sugirieron que no participara de más debates porque son los dirigentes políticos los que consideran que tienen que tener ese espacio, ¿no? Pero se puede financiar. Por otro lado, los estudios de CIMBE, que una institución ampliamente reconocida, llegan a la conclusión que en los próximos 10 años el costo de la reforma que propone el plebiscito es similar a la situación actual, que no tendría un mayor costo, ¿no? Bueno. Más de 10 años, ni con la bola de cristal podemos. Bien, le quedan 24 segundos, pero terminó. Ahora, la reforma de la Seguridad Social se nos metió, no lo quería porque tenemos poquito tiempo, pero decía algo, Notaro, recién que me quedó pendiente, porque le decían que no participe de debates, digamos, sobre este asunto, pero también es cierto que cuando a los políticos se les pregunta cómo se va a financiar esto, uno de los nombres al que hace referencia es al suyo, justamente, ¿no? Entonces, por lo que decía recién, se financia con impuestos. Claro, como hasta ahora. Porque pero ¿qué habría que ajustar para sostener si se deroga la actual reforma? Un poco, yo volvería a tu comentario de decir, se recauda mucho con los impuestos sobre el trabajo, sobre el IRPF categoría ingresos del trabajo, y se recauda muy poco sobre la otra categoría, ingresos del capital. Entonces hay que recaudar más sobre los ingresos del capital, sobre el impuesto a la renta de las actividades económicas, sobre el impuesto al patrimonio, con esos pequeños ajustes de sintonía fina, ¿no? Las inversiones no vienen, a pesar de que están todas las exoneraciones impositivas. ¿Por qué no vienen? Porque no hay demanda. ¿Pero usted tiene una cifra de cuánto saldría? Sí. ¿Y cuánto saldría? Pero es una cifra personal. Va a haber un comunicado oficial del movimiento y voy a esperar a ese momento. Bien. Pero tomemos la cifra de CIMBE. ¿Qué dice CIMBE? Que cuesta lo mismo la situación actual con las reformas que introdujo la ley 20.000 y pico que el proyecto de plebiscito. Bien. Durante los primeros 10 años, ¿no? Pero está así breve porque ya estamos cerrando, pero sobre este punto de la reforma le noté cierta preocupación en la pregunta. Bueno, no, a mí me preocupa porque, claro, la única manera de aumentar impuestos va a ser cargar a los sectores productivos, y los sectores productivos hoy están asfixiados. De acuerdo a las cifras que han trascendido del Instituto de Estadística, hay 8.000 empresas que han cesado su actividad, no han cerrado, bajado la cortina, pero no están entre 2022 y 2023. A mí me parece una enormidad, sobre todo que son empresas muy pequeñas, y esas empresas pequeñas no pueden acceder a las exoneraciones que pueden acceder las empresas grandes que vienen con grandes proyectos. Entonces, me parece que subir los impuestos, subirle la carga a los trabajadores, bien, que tengan que aportar el doble, o subir el IVA, no. Yo creo que está la respuesta. A las pequeñas empresas hay que rebajarle los impuestos. Y a las grandes empresas hay que aumentarle porque aportan poco, ganan mucho y aportan poco. Bien, cierre, Rodolfo. Bueno, vuelvo a decir lo que dije antes. Estamos frente a una clase política incapaz de afrontar las reformas que el país necesita. Por eso tenemos una economía mediocre, tranquila pero mediocre, sin grandes esperanzas de que la cosa mejore verdaderamente para el trabajo y para la inversión. Tomás. Los tres grandes desafíos en la economía del país: el crecimiento, si no estamos en el horno, como dijo el joven; la educación para los jóvenes, para el futuro tecnológico que nos espera; y erradicar la pobreza infantil. Flaco. Tengo la esperanza que el Uruguay en pocos días empiece a cambiar sus lineamientos económicos de la mano de la democracia política, que es lo que tenemos, porque lamentablemente la democracia económica todavía no existe en este país.
Le agradezco mucho a los invitados por acompañarnos en la noche de hoy, a todos ustedes por estar del otro lado. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan buen fin de semana.